Julia, desnuda, yacía en su cama y miraba al techo. Su cuerpo estaba ligeramente cubierto con una sábana, pero sus labios sonreían levemente. Estaba tranquila y satisfecha con la vida y quería gritarlo en todo el mundo. Pero se comportó con indiferencia porque su marido nunca aprobó el exceso de emocionalidad. Siempre se irritaba cuando ella mostraba demasiado vigorosamente sus emociones, ya fueran alegría o irritación. O diversión o ira. Estaba tratando de contener sus emociones. Simplemente estaban enamorados y Julia sentía cuánto amaba a su marido. Esto siempre pasaba cuando llegaban a la cama. ¿Pero qué puedes hacer? Ella es muy emotiva y cariñosa. Julia volvió la cabeza hacia un lado y miró a su marido. Mark, pensativo, le acarició el pelo del pecho. Su mirada se centró en el cuadro que colgaba sobre la cama. Lo miró y pensó en algo propio. ¿Qué opinas, mi amor? Preguntó Julia afectuosamente. Mark arqueó las cejas e hizo un gesto indefinido con los labios. Sí, entonces no se puede decir nada. Él respondió con una sonrisa. Pero Julia vio que en su cabeza se incrustaban pensamientos que no le daban paz. Ella se volvió hacia él con todo su cuerpo. Presionó y apoyó la cabeza sobre su pecho. No, veo que estás pensando en algo. Dime. Marco suspiró. Desde que se detuvo, no retrocederá hasta que diga algo. Miró a su esposa y nuevamente se enfrentó a la imagen. Luego habló lentamente. Creo que necesitamos un apartamento más grande. Julia inmediatamente se levantó y miró a su marido a los ojos. Ella se sorprendió porque hablaron de este tema hace aproximadamente un año, pero Mark estaba en contra. ¿Por qué necesitarías otro apartamento si les conviene? Por supuesto, Julia insinuó que era hora de darles hijos, pero el marido aún no estaba listo. ¿Realmente quieres esto? Marcos, ¿hablas en serio? ¿Entiendes lo que quiero decir? Julia preguntó con esperanza. Mark sacudió levemente los hombros. No soy tonto, lo entiendo todo. Y sí, creo que es hora de pensar en ampliar el área de viviendas, ya que estamos planeando ese tipo de cambios. Solo lo digo de inmediato, hasta que solucionemos el problema del apartamento, no me tortures con conversaciones sobre niños, te lo ruego. Eres tan molesto que me resulta difícil contenerme. Julia abrazó fuertemente a su marido y lo besó muchas veces. No, prometo no hablar sobre niños. Lo digo en serio. Se acabó. Dios mío, apenas me contuve. Estoy tan feliz. ¿Y tú? ¿Estás feliz? Mark suspiró y sonrió levemente. Julia apenas reprimió sus emociones. Fue tan notable. Si Mark se lo hubiera permitido ahora, le habría gritado a toda la casa, habría saltado sobre la cama, habría huido de la felicidad. Pero él deliberadamente no le permitió dejar de lado todos sus sentimientos. Le gustaba este tipo de control sobre ella. Se sentía una persona muy importante en su vida, ya que ella lo escucha. La besó en la cabeza y respondió, sí, estoy feliz. Vamos a dormir. Hablaremos de todo más tarde. Lo discutiremos el fin de semana, ¿sí? Haremos un plan de acción. Buenas noches, querido. Julia se puso un poco de mal humor cuando escuchó sus palabras. ¿Esperando una semana entera para discutir todo? ¿Está bromeando? Sí, ella está dispuesta a discutir todo toda la noche y él la hace esperar una semana entera. Julia sabía que si él decía eso, ni siquiera le hablaría del apartamento durante toda una semana. Quizás lo hace a propósito para hacerla sufrir. Bueno, sí, lo más probable. Quiere mostrar su poder sobre ella de esta manera. Pero Julia no se lo tomó en serio. Ella lo amaba demasiado como para prestar atención a esas nimiedades. Él la ama. Y han estado juntos durante tantos años. Eso es lo más importante. Sus sentimientos han sido controlados durante años y nada podrá separarlos. Siempre estarán juntos. Mark se alejó de ella y empezó a quedarse dormido. Epigwin miró la foto y pensó en el pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Parece que solo han pasado un par de años. Se conocieron cuando Julia tenía 17 años. Mark era 5 años mayor que ella.
Él acababa de graduarse de la universidad y la niña acababa de dejar la escuela. Mark era un adulto para ella, ya tenía trabajo. Y ella es una chica ingenua con gafas rosas que sueña con un príncipe montado en un caballo blanco. Y él se convirtió en su príncipe. Oh, qué envidiadas estaban sus amigas cuando Mark empezó a cuidarla. Después de todo, no se comportaba como sus amigos, que no podían hablar correctamente. La invitó a restaurantes, la llevó a su marca extranjera y le hizo regalos caros. Era un poco tímido y Julia siempre tenía que guardar sus emociones con ella. Ella estaba encantada de mirarlo, inmediatamente se enamoró de él sin memoria. Se conocieron hace aproximadamente un año. Y entonces Mark le hizo una oferta. En ese momento ella ya tenía 18 años y entró a la universidad. A la edad de 18 años, le regaló un costoso anillo con un diamante y tuvo una cena de lujo en el restaurante. Todas las chicas estaban celosas de que Julia lograra agarrar una pieza tan deliciosa en la forma de un hombre adulto que estaba listo para tomar la luna del cielo. Se casaron. La boda fue modesta porque Mark no quería gastar mucho dinero en una celebración sin sentido, donde se reunieron un grupo de familiares y amigos. Después del cuadro, se fueron de viaje de bodas a Europa. Julia estaba entusiasmada con la felicidad. Ella nunca salió de la ciudad y luego de Europa. Ella pensó que tenía suerte. No solo se casó por amor, sino que también se aseguró un buen futuro. Compraron el apartamento invirtiendo la mitad del dinero. Julia ayudó a sus padres y Mark invirtió la mitad del dinero. Este era el dinero que le sobró a su abuela. Los padres de Julia tuvieron que vender el apartamento. Compraron un apartamento de una habitación y le dieron el resto a su hija. Julia estaba en contra, pero sus padres tomaron esa decisión. La niña se graduó de la universidad y consiguió un buen trabajo. Ahora ganaba casi como un marido y ya podía pensar en los niños. Pero Mark pospuso este caso. Dijo que aún no estaban listos. Los niños son una gran responsabilidad y aquí hay que pensar desde todos los lados, planificar de principio a fin. Y luego sus padres murieron. Mamá estaba gravemente enferma y el cáncer se la llevó 6 meses después. Ella no pudo evitarlo. Su padre no pudo sobrevivir al dolor. 3 meses después de su muerte, él murió de un infarto. Julia sufría gravemente de pena. Solo gracias a su marido pudo soportar un golpe tan terrible del destino. Habiendo perdido a ambos padres, estaba aún más apegada a su marido. Ahora él era su único apoyo y apoyo. No tenía a nadie más. Ahora Mark era su única familia. También tenía una hermana gemela, Oksana, pero vivía en otra ciudad. Cuando Oksana era niña, solía ir de vacaciones a su casa. Las chicas eran amigas, pero con el tiempo la vida las llevó en diferentes direcciones. Se apoyaron mutuamente, se felicitaron por las fiestas y los cumpleaños, pero su comunicación fue limitada. Julia vendió el apartamento que le quedaba en herencia de sus padres y puso el dinero en el banco. Todo este tiempo estuvieron a cargo de intereses, se acumuló una cantidad decente. Pike agrega un poco más, luego de vender su pequeño apartamento de 2 habitaciones, tendrán suficiente para comprar un apartamento grande de 3 o incluso 4 habitaciones. Y entonces podrán dar a luz a un niño. Dios, ella podrá ser madre. Julia incluso orinó. Se acarició su vientre plano y sonrió. Habría terminado antes. Ella ya tenía 30 años. Ya era hora de dar a luz a un niño. Ya llegaba un poco tarde, pero así fue la vida. Pero ahora podía soñar con un futuro con el alma tranquila. Si Mark había iniciado esta conversación, entonces también estaba preparado para los cambios. Empezó a quedarse dormida y toda la noche tuvo sueños extraños. Tenía hijos, muchos hijos, todos se acercaban a ella rogando que se los llevara. Julia quiso llevárselos a todos, pero solo tuvo que estirar los brazos, ya que todos los niños desaparecieron. Y luego se encontró en completa oscuridad, no vio nada frente a ella. Caminó, tropezó con las paredes durante mucho tiempo, hasta que se dio cuenta de que estaba encerrada en una habitación pequeña. Encontró la puerta, pero estaba cerrada en silencio. Por mucho que Julia llamara y gritara pidiendo ayuda, nadie la ayudó.
Así que ella continuó en completa oscuridad, completamente sola. Y luego gritó y se despertó. El desagradable asedio de un extraño sueño la molestó casi hasta la mañana, pero por la mañana todos los recuerdos de la pesadilla desaparecieron. Pasaron unos días. Era viernes. Por la mañana, Julia descubrió que tenía una rueda. Fue a trabajar en taxi. Y después del trabajo quería ir a su pastelería favorita, donde siempre compraba tartas y pasteles. Quería comprarle sus barriles favoritos a Mark para hacerlo feliz. El camino no estaba cerca, pero quería dar un paseo. Pero afuera hacía buen tiempo y el humor de Julia era excelente. Hoy podemos hablar de sus planes. Podrán discutir la compra de nuevas viviendas y planificar sus acciones futuras. Julia quería preguntarle a su marido sobre el niño. Él se enojará porque ella le preguntará todo con anticipación. Pero a ella no le importaba. Ya tiene 30 años, ya no es una niña. Y ella necesita saber qué sucederá a continuación y qué esperar. Julia caminó durante 20 minutos. Entró en un callejón por el que pudo cortar un poco el camino. Solo había casas particulares y ni un solo edificio de gran altura. A ella le gustaba esta calle. Aquí siempre había silencio y casi no había coches. Y las casas son tan hermosas, pero no nuevas. Cuando caminó hasta aquí, le pareció que había llegado al pasado. Ella quería que una de estas casas le perteneciera. Le parecía que en esta calle hasta el aire es diferente, más limpio, más fresco. Suspiró con el pecho lleno y sonrió. Sí, sería genial si, en lugar de apartamentos, compraran una casa. Se construirían un patio acogedor donde sentarse por las tardes, conversar y disfrutar de la paz y el silencio. Y después del nacimiento del niño, Julia estaba constantemente afuera, paseando con el bebé cerca de la casa. Y luego Mark le construiría a su hijo un parque infantil y un arenero, para que el bebé pudiera jugar todo lo que quisiera. ¡Qué belleza! Julia caminaba lentamente por la calle, soñando con el futuro. Al final, incluso se detuvo en aproximadamente una casa. Lo más probable es que nadie viviera en él porque parecía inhabitable. Sin embargo, Julia soñaba con esta casa. Grande, magnífico, con grandes ventanales. Sí, no es nuevo, pero no por ello es menos atractivo. Julia lo miró durante unos minutos y luego lo cogió. Si la ven, surgen preguntas. Parece demasiado sospechosa desde fuera. Se queda parada y mira las casas ajenas como si fuera un criminal a quien se le hubiera ocurrido algo malo. Julia rápidamente miró a su alrededor, gracias a Dios no había nadie en la calle. Nadie notó su extraño comportamiento. Julia se rió, feliz de que nadie la viera, y se apresuró a avanzar. Llegó a la intersección. No había ningún semáforo, pero aquí había un paso de peatones. Al parecer, aquí no hay tanto tráfico de coches como para poner un semáforo. Un paso de peatones es suficiente. Mientras caminaba hacia aquí, no vio ni un solo automóvil. Sí, es realmente tranquilo y silencioso aquí. Julia pensó que era la mejor zona para vivir. La niña sonrió con una sonrisa, nuevamente soñando con comprar una casa en esta calle. Y luego pisó el camino para ir al otro lado. Y entonces oyó el silbido de los frenos. A partir de ese momento, los segundos transcurrieron tan lentamente, como si sacaran miel. Al principio Julia no entendió de dónde venía ese sonido. Entonces se dio cuenta de que estaba justo a su lado. Se quedó paralizada en el lugar, llegó a la mitad de la carretera y giró la cabeza hacia la izquierda. Lo último que vio fue un auto amarillo brillante muy cerca de ella. Incluso logró mirar a la mujer sentada al volante. Esa mujer tenía una mirada muy asustada y cabello rojo. Abrió mucho los ojos y su boca probablemente estaba gritando algo, pero Julia no escuchó ningún grito. Solo escuchó el repugnante sonido de un auto frenando. Y de repente sintió un dolor agudo. Ella no entendió qué pasó y de dónde venía este dolor, porque inmediatamente cayó en la oscuridad. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar de sorpresa y miedo. Antes de perder el conocimiento, pensó que de repente se puso tan triste y asustada, como si todo lo que amaba y valoraba desapareciera repentinamente de su vida.
Probablemente este sea siempre el caso antes de la muerte. Y luego ella se apagó. ¿Y qué hacer a continuación? ¿Qué sugieres? No puedes dejar todo como está. Necesitas hacer algo. Julia escuchó la voz de su marido, solo que sonaba como si tuviera un poquito en los oídos. Se sentía tan mal que ni siquiera quería abrir los ojos. Que se vayan todos, ella quiere estar en silencio. Quiere dormir, descansar, acostarse. Déjala en paz. Ella no durmió muy bien. Necesito decirle a Mark que vaya a otra habitación y hable por teléfono. Pero su lengua tampoco quería escucharla. No puedo hacer nada. Ya te he dicho. Le sugiero que se reconcilie con este hecho. Si haces ruido y provocas un escándalo, tendré que decirles que te echen de aquí. No hay necesidad de gritarme. Solo estoy haciendo mi trabajo. Y mi trabajo no es soportar tal falta de respeto en mi dirección. Julia escuchó una voz desde afuera. Pensó que se escuchaba mejor, como si el algodón de las orejas desapareciera de repente. Se mareó y pensó. Ella no había escuchado esta voz antes. ¿Qué está sucediendo? Ella se enfermó y Mark llamó al médico. ¿Por qué le duele todo el cuerpo? ¿Por qué ni siquiera tuvo fuerzas para abrir los ojos? ¿Qué pasa? Sin abrir los ojos, levantó la mano para llevarse los labios. Pensó que estaban tan secos que no podía hablar. Tan pronto como hizo eso, escuchó. Ella se despertó. Julia, ¿puedes oírme? Dime que puedes oírme. Soy yo, Mark, Julia. Julia se dio cuenta de que sus labios no estaban tan secos como pensaba. Pero al principio no. Podía hablar en voz alta. Puedo oírte perfectamente. Pero no puedo hablar en voz alta. ¿Por qué me siento así? Estoy enfermo, tengo angina. Algo que no puedo entender. Susurró Julia. Sintió que Mark la tomaba de la mano. Tuviste un accidente, querida. Dijo cariñosamente. Y entonces Julia lo recordó de repente. Un destello momentáneo en el cerebro, y recordó cómo un coche la atropelló en el paso de peatones. Fue ayer, al parecer, o hace un par de días. No podía entender cuánto tiempo había pasado. Abrió los ojos bruscamente, pero había la misma oscuridad a su alrededor. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Apagaste la luz? Dijo en voz baja. Y ella guardó silencio en respuesta. De repente, Julia sintió que se acercaba algún tipo de problema. Ella repitió de nuevo. Marcos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Qué pasó? No te quedes callado, me estás asustando. ¿Dónde estoy? ¿Por qué está oscuro? Ella ya dijo más fuerte. Y en su voz había una sensación de pánico. Mark le apretó la mano y le dijo, cálmate, Julia, cálmate, lo arreglaremos todo. Es solo temporal, estaré contigo, no te preocupes. Marcos, ¿qué pasó? Julia gritó presa del pánico, ya adivinando qué pasaba. Tú, estás ciego, pero es temporal. Tus ojos están en perfecto orden, eso es seguro. ¿No recuerdas cómo te examinaron los médicos? Ya has recobrado el sentido varias veces. Julia, no tengas miedo. Los médicos descubrirán qué te pasa. Encontraremos a los mejores médicos y volverás a ver. Todo volverá a ser como antes, te lo prometo. No entres en pánico, debes mantener la calma ahora. Cada palabra de Mark latía en el corazón de Julie. Sintió que le invadía tal pánico que moriría de horror. Todo lo que estaba pasando parecía una especie de terrible pesadilla, y ella quería despertar ahora, pero no podía. Julia empezó a gritar. Intentó levantarse de la cama, aferrándose a la mesita de noche, apartando las manos de su marido. Abrió mucho los ojos, pero no vio nada frente a ella. Fue un sentimiento tan terrible. Le parecía que la cabeza le daba vueltas, pero no podía decirlo con seguridad porque no veía nada. Ella simplemente retumbó en la cama sin sentirse en el espacio. Y de repente se cansó de eso. La sacaron directamente sobre la cama. Ella lloraba y lloraba,
continuaba gritando entre los ataques de náuseas. Fue terrible. Quería morir en ese mismo momento para que llegara el alivio. Para que ya no se sintiera tan impotente. Necesita un sedante. Toma su mano, lo haré. Mark la abrazó, aunque fue bastante difícil. De alguna parte, Julia tomó tanta fuerza que ni siquiera un hombre adulto podría hacer frente a ella. El médico de alguna manera hizo la inyección. Julia inmediatamente se sintió débil. Continuó llorando y retorciéndose en los brazos de su marido, pero sus fuerzas eran cada vez menores. Antes de desconectar del todo, Julia escuchó las voces del médico y de su marido. Fue un shock. Ella se sentirá mejor. Justo ahora la primera reacción es la más violenta. Ella se calmará, ya verás. Todo el mundo se calma cuando no queda otro camino. Dijo el médico con calma. ¿Cómo es eso posible? Casi ni siquiera resultó herida físicamente. ¿Cómo pudo haber perdido la vista tan repentinamente con un solo golpe? ¿Es eso realmente posible? Dios mío, ¿cómo vamos a seguir viviendo? La voz de Mark era excitada y asustada. Cuando Julia se despertó de nuevo, todavía estaba bajo los efectos de la inyección. No tenía fuerzas para hacer movimientos bruscos porque inmediatamente se enfermó. Mientras se sentía deprimida, la enfermera le cambió la ropa de cama, la cambió por otra. Julia sintió un extraño olor a algún tipo de medicina. Mark estaba a su lado. Julia le pidió tranquilamente a su marido que le contara los últimos acontecimientos. Y él le dijo. Resulta que Julia llevaba 2 semanas en el hospital. Fue un shock para ella. Ella pensó que la golpearon hace 1 o 2 días. Y ella, horrorizada, lleva aquí exactamente 14 días. Y ella no recuerda estos 14 días. Solo recordaba cómo perdió el conocimiento después del choque del auto. Lo peor fue que no hubo testigos del incidente. Nadie vio cómo ocurrió el accidente. Nadie supo cuánto tiempo estuvo tendida en el camino. Según el médico, estuvo inconsciente durante unos 10 a 15 minutos hasta que la encontraron. Un hombre pasaba por allí y llamó a una ambulancia. Sorprendentemente no hubo heridos graves. Solo unos cuantos moretones, un codo roto y una costilla rota. Pero aparentemente se golpeó fuerte la cabeza. Julia fue examinada y le diagnosticaron una conmoción cerebral de grado medio. Pero las consecuencias fueron impredecibles. Su visión desapareció. Y no sufrió ningún daño. No se encontró nada grave. Sucedió algo que privó a Julia de lo principal en la vida de una persona. La habilidad de ver. Mark le tomó la mano mientras le contaba todo. Julia intentó comportarse con calma. Sabía que a su marido no le gustaban las salpicaduras emocionales. A juzgar por su voz tranquila, no estará contento con sus lágrimas o gritos. La niña le apretó la mano con fuerza y pensó qué hacer a continuación. De vez en cuando abría los ojos como de costumbre y se volvía hacia su marido, pero tan pronto como se dio cuenta de que no tenía visión, inmediatamente apretó la mano con fuerza, tratando de mantener la calma. Cuando su marido le contó todo, ella trató de recomponerse. ¿Qué sigue? Mark dijo que ya no la mantendrán en el hospital porque no hay heridas graves y el peligro ha pasado. ¿Pero qué pasa con la visión? ¿Qué pasa con sus ojos? Hoy vendrá el médico especialista en este tipo de lesiones. Pagué mucho dinero para que te examinara y nos consultara. No te preocupes, espero que nos diga cómo devolverte la visión. Creo que volverás a estar sano. De lo contrario no puede ser, querida. Julia esperaba que así fuera, de lo contrario simplemente no tenía ninguna razón para vivir en este mundo. El profesor consultó, pero no dijo nada tranquilizador. Por su voz, Julia determinó que no tenía nada para complacerlos. Observó los resultados de todas las pruebas, examinó a Julia y realizó algunas de sus pruebas. Y luego ni siquiera empezó a celebrar con ellos. Si al menos hubiera tomado a Mark y le hubiera contado todo solas, entonces la chica tendría al menos alguna esperanza. Pero él tomó su veredicto directamente por ella. Lo siento, pero tu situación es muy trágica. Vivirás, por supuesto. Largo y feliz, corto y malo,
depende solo de ti y de tu estado de ánimo. Pero tu visión no volverá a ti. Desafortunadamente. Este tipo de lesiones ocurren con bastante frecuencia y algunas de ellas son completamente impredecibles, pero afectan al cuerpo humano. Puedo decir con seguridad que en su caso no se puede hacer nada. Pero si simplemente te sacas el cerebro y pones otros nuevos. Pero, lamentablemente, esto es imposible. La medicina no dio ese paso adelante. Ja ja ja. El profesor pensó que su broma era muy divertida. Pero sus palabras solo horrorizaron a Julia. Sé lo que me vas a decir ahora. Que buscarás mejores médicos, que querrás escuchar más opiniones. Tienen razón, jóvenes. Pero puedo decirte con seguridad que cualquier médico te dirá lo mismo que yo. Por eso, te aconsejo que te recuperes de todo y sigas viviendo. Créame, se acostumbrará a su nuevo estado, querida señora. Todo el mundo se acostumbra y tú te acostumbrarás. Puedo asegurarte que muchas personas llevan una vida más completa que antes de perder la vista. Solo tú puedes hacer frente a esto y nadie te ayudará. Tú y tu esposo quienes te ayudarán y apoyarán. Mi consejo para usted es que se convenza lo antes posible de que permanecerá ciego para siempre. Y empezar a vivir según nuevas reglas. Si lo necesitas, te daré algunos contactos de personas especialmente capacitadas que te ayudarán a adaptarte rápidamente a las nuevas condiciones. Te enseñarán a navegar en casa. Muchas personas incluso caminan por la calle sin asistentes ni guías. Eres una mujer joven, créeme, puedes aprender de esto. Aunque pueden pasar varios años. Pero no tienes prisa, ¿verdad? J.E. El profesor volvió a reírse de su broma, pensando que así desahogaba la situación. Drake y Julia escucharon en silencio al médico de autoridad, quien instantáneamente los privó de la más mínima esperanza de tratamiento. Cuando el profesor se fue, Julia ya no pudo contenerse. No, ella no estaba de buen humor. Ella no se volvió loca, no se volvió loca. Ella simplemente lloró tan amargamente que todos los que la escucharon llorar volvieron la vista. Julia lloraba su vida rota, su futuro feliz, sus planes y todo lo que la hacía feliz en la vida. Ella no vio nada ahora. Ella quedó ciega. ¿Por qué viviría? Ahora será una inválida, un vegetal indefenso. Ella no puede hacer nada más. O cocinar, o ir a trabajar y de compras, o maquillarse, o sonreírle a su marido, mirándolo a la cara. Maldita sea, ahora no podrá hacer nada. Todo lo que antes era un placer para ella, las cosas más comunes a las que antes no le daba mucha importancia, todo eso ahora no está disponible para ella. Ella nunca volverá a estar completa. Envejecerá y ni siquiera sabrá cómo es. Su marido verá cómo ella cambia y ella ni siquiera podrá cuidarse sola, porque no verá ningún cambio en su apariencia. Es horrible. Es solo una pesadilla. No, ella no quiere vivir así. Preferiría morir antes que vivir así. Julia estuvo en el hospital un par de días. Y luego el médico, que observó su estado, dijo que ya no necesitaba atención médica. Entiendo que estés en estado de shock. Pero créanme, la gente se acostumbra a todo. Y te acostumbrarás. Y, de hecho, no todo da tanto miedo como crees. Te adaptarás al estado inusual de tu esposa. Y ella se acostumbrará. Y podrás llevar una vida plena. Ella no está pegada a una silla de ruedas. Solo necesitas especialistas que la ayuden a adaptarse rápidamente. Y te aconsejaría que buscaras ayuda psicológica. Julia es una persona muy sensible y emotiva. Estoy seguro de que un psicólogo la ayudará a afrontar los problemas que ha encontrado. Y saldrá de un estado depresivo sin consecuencias. Antes del alta, el doctor Marco, que en ese momento guardó silencio, dijo, aunque ahora era difícil llamar a su apartamento un hogar para Julia. Cuando ves cosas familiares y las paredes de tu familia, inmediatamente te sientes tranquilo y en paz. Julia no pudo ver nada. Precisamente su casa era para ella un laberinto en el que tenía que vagar día y noche en completa oscuridad. Los primeros días después de su regreso, Julia tuvo miedo de mudarse del lugar. Le agradeció a Mark que se tomara una semana libre para ayudar a su esposa a acostumbrarse al nuevo estado.
Decidió no contratar especialistas que ayudaran a su esposa. Llamó a varios de ellos y descubrió que estos servicios no son baratos. Y ahora no podían sorprenderse. Julia no trabaja y no se sabe qué pasará después. Parte de los ahorros de Mark se destinaron a la recuperación de su esposa. Médicos, medicamentos importados, algunas pruebas. El desafío del profesor requería dinero. Ahora que Mark trabajaba solo, Julia necesitaba un poco de medicina. Necesitaban vivir de algo. Ahora todo recaía sobre los hombros de Mark. Por lo tanto, decidió no pagar los servicios de costosos especialistas que ayudarían a su esposa a adaptarse. Mark decidió hacerlo él mismo. En una semana, ayudó a Julia a acostumbrarse. La llevó a las habitaciones, la hizo sentir como si él estuviera determinando todo. Él le enseñó a usar la ducha y el baño. Él le dijo dónde y qué había allí. La obligó a caminar sola. Julia se puso una máscara para dormir y cerró los ojos. Ella no podía caminar así sin más. Tenía los ojos bien abiertos y trató de ver al menos algo. Todo fue en vano, pero sus intentos llevaron a que le empezaran a doler mucho los ojos y luego comenzó la migraña, que era difícil de calmar. Julia lo recordó. Como siempre estuvo interesada en lo que sienten las personas que no ven nada. ¿Y por qué sus ojos se ven tan extraños, aunque no hayan recibido ningún trauma? Estaba horrorizada al intentar recordar por qué antes estaba interesada en esas cosas. Ahora estaba experimentando toda la amargura de la ceguera sobre sí misma. Ahora entendía por qué esa gente siempre se tapaba los ojos con una venda o con gafas oscuras. Ella pensó que simplemente se sentían más seguros. Al menos así se sentía cuando se aferraba a su antifaz para dormir. Y también recordó su extraño sueño que tuvo en sueños unos días antes del accidente. Niños, cuartos oscuros, oscuridad absoluta, silencio y una puerta cerrada. Y desesperación, miedo, amargura y miedo. Ella también recordó estos sentimientos. Ahora entendía a qué había llegado este sueño. Fue una advertencia. Habría evitado este problema si hubiera entendido correctamente ese sueño. ¿Quién sabe? Quizás este sea su destino y no se pueda cambiar nada. Julia lloraba todas las noches. Su marido la consoló lo mejor que pudo. Pero al final de la semana de vacaciones dijo, Julia, deja de suicidarte. Nunca podré calmarte. Tengo que ir a trabajar el lunes. No duermo por las noches, temblando ante tus llantos. No me dejas descansar a ti ni a mí. No duraremos tanto. ¿Por qué sigues aguantando? Me estoy volviendo loco. ¿Y me dices que me calme? ¿Cómo puedo calmarme si nunca vuelvo a ser el mismo? No puedo aceptar esto. Julia respondió con una lágrima. Y Mark continuó viviendo con ella. Pasó el tiempo. Marco se puso a trabajar. Después de varias noches sin dormir, se fue a dormir a la sala. Julia tenía miedo de que estuvieran muy lejos el uno del otro. Tenía miedo de que nunca volvieran a estar cerca. Ella le prometió que nunca volvería a llorar. Mark le compró unas pastillas calmantes. La ayudaron un poco. Regresó a su dormitorio y Julia empezó a sentirse mejor e incluso empezó a dormir por la noche. 3 meses después del incidente, se enamoraron por primera vez. Fue muy extraño para Julia. Nunca lo hicieron en completa oscuridad. Pero ella trató de imaginar que simplemente apagaron la luz. Lo hicieron, pero la extraña sensación no la abandonó. Como si todo fuera mal, como siempre. Que Mark de alguna manera empezó a tratarla de manera diferente. Intentó ahuyentar esos pensamientos locos. Pero fue muy difícil. Tan pronto como Julia quedó embarazada, la despidieron de su trabajo. O mejor dicho, la redujeron, pagando su salario durante 3 meses. Ahora Julia estaba oficialmente desempleada. Y nunca podrá volver a trabajar. Nunca. Ahora pasará toda su vida en casa. Ella ya no es capaz de nada. Cuando le preguntó a Mark qué hacer con la compra del apartamento, él respondió con irritación. Julia, estás en tu mente. ¿Por qué necesitamos un apartamento grande ahora? La nueva vivienda es un nuevo espacio.
¿Cómo navegar en un espacio que no es el tuyo si apenas te mueves en nuestro propio apartamento? Ni siquiera puedes dar un paso allí. Tendrás que recordar dónde y qué ha estado allí durante aproximadamente un año. Y no tengo tiempo para hacer eso. Necesito trabajar. De hecho, estoy tratando de alimentarnos mientras estás en casa. Julia casi se asfixia por la ira. ¿Por qué está usted diciendo que tengo la culpa de lo que me pasó? ¿Debo quedarme en casa por mi propia voluntad? Estaría feliz de trabajar las 24 horas del día si pudiera. ¿Y me estás regañando por no hacer nada? ¿No te da vergüenza? No me avergüenzo, porque no dije nada prejuicioso. De hecho, dije todo tal como es. No tenía intención de ofenderte. Acabo de anunciar la situación hoy. No podemos darnos el lujo de comprar un apartamento nuevo en este momento. Es mejor conservar todos los ahorros que tenemos. ¿Quién sabe qué podría pasar? Es mejor tener al menos un colchón de seguridad financiera. No intenté ofenderte ni insultarte. Julia apretó los puños con impotencia mientras estaba sentada a la mesa. Cuánto deseaba mirar a los ojos de su marido, ver su mirada, descubrir lo que siente. Pero fue imposible. Intentó controlarse, pero no pudo. Sintió que la máscara de noche que tenía en los ojos se mojó por las lágrimas. Julia susurró en voz baja, ¿y qué hay del niño? Queríamos un hijo. Queríamos comprar un apartamento para que en él hubiera una habitación para el bebé. ¿Podemos encontrar un lugar para el niño en este apartamento? Hay suficiente espacio solo para nosotros dos. Había silencio. Julia lamentó no poder ver el rostro de su marido. ¿En qué estaba pensando? ¿Dónde estaba mirando? ¿Con ella o lejos? ¿Qué niño? Eres un hombre. ¿De qué tipo de niño puedes hablar si eres ciego? No entiendo, ¿te estás riendo de mí o te estás burlando de mí? Está bien, cariño, tal vez puedas sacarlo de alguna manera, es comprensible. ¿Pero qué sigue? ¿Cómo vas a cuidar de él? Estás ciega, Julia, no puedes ver nada si lo olvidas. No puedes hacer nada solo. Quizás solo puedas poner tu pecho en la boca del bebé, y si te lo acerco. Y simplemente no puedes hacer el resto. ¿Y qué sigue? Me despedirán de mi trabajo y me quedaré con un niño. Y estarás feliz de haber cumplido con tu deber. ¿Por qué necesito todo esto? ¿Poner una cruz en mi propia vida, teniendo una esposa ciega y un niño pequeño en mis manos? Definitivamente necesitas un psiquiatra, Julia. Tienes grandes problemas de cabeza si te atreves a hablar de un niño. A Julia se le puso la piel de gallina por todo lo que escuchó. Mark fue muy grosero y mezquino cuando dijo todas esas cosas desagradables. Al final salió de la cocina. Julia oyó el portazo. Se fue de algún lugar sin siquiera decir cuándo regresaría. Pero a Julia ya no le preocupaba eso. Trató de digerir todo lo que escuchó. Por eso sus esperanzas de tener una familia completa nunca se hacen realidad. Ella nunca será madre. Y nunca podrá tener al niño en sus brazos. Todo se terminó. Ella no tiene ninguna razón para vivir. Estaba destrozada. Se sentó a la mesa durante mucho tiempo, presionando en sus manos la máscara de noche, que se quitó de los ojos. Ella abrió y cerró los ojos. Ella ya no lloró. Su máscara ya se había secado. Ella simplemente se quedó sentada, inmóvil, inmersa en su propia oscuridad. Mark regresó pronto. Se acercó a su esposa y se sentó junto a ella en la silla. Julia, lo siento, fui demasiado inteligente. Dije muchas cosas innecesarias. Lo pensé bien y quiero decirte que sí quieres. No tuvo tiempo de terminar porque Julia lo interrumpió. Eres tú quien debería perdonarme. Soy tan estúpido. Al parecer, mi ceguera realmente me cambió un poco. Pero ya no me comportaré así. Intentaré ser más razonable. No diré más estupideces ni te molestaré. No quiero que peleemos. Después de todo, eres la única persona en la que puedo confiar. No tengo a nadie más que pueda preocuparse por mí. No quiero perderte. Los pensamientos del niño son realmente tan locos que los olvidaré ahora mismo.
Tienes razón, no puede haber ningún niño. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Os prometo que no volveré a decir semejantes tonterías. Solo perdóname y olvidémonos de todo. Mark primero se volvió loco y luego sonrió y dijo, sí, querido, eso es lo que quería decir. No discutamos más. Estamos en tiempos difíciles ahora. Si discutimos, solo arruinaremos nuestra relación. Y no quiero eso. Te amo. Haremos frente a todas las dificultades. Solo necesitamos mantenernos unidos. Y el niño solo interferirá con esto. No podremos hacer frente a él en esta situación. Me alegra mucho que te hayas dado cuenta de esto. Esto significa que tu sentido común no ha desaparecido. Olvidémonos de todo. Tengo hambre. ¿Quieres comer? Pensaré en algo ahora. Julia se tragó las lágrimas y sonrió, aunque Mark ya la había dejado. Intentó aguantar, pero cada vez le resultaba más difícil. Esperaba que se unieran para superar las dificultades, pero no fue así. Entre ella y su marido empezó a formarse un abismo de malentendidos. Julia temía que esto no condujera a nada bueno. Así sucedió. A partir de ese día comenzaron a alejarse cada vez más el uno del otro. Más bien, en la posición de Julia, era imposible. Ni siquiera podía salir sin compañía. Pero Mark empezó a comportarse de manera diferente. Cada vez era más vago en el trabajo. O tal vez no en el trabajo. Julia no podía entender nada. Extrañaba estar sola en casa. Y un día le pidió a Mark que le enseñara a usar su teléfono. Quizás pensó durante mucho tiempo cómo hacerlo. Y luego le compró un teléfono. Le dio todos los números necesarios. Él le dijo qué botón presionar para llamar a cierto suscriptor. Tenía muy pocas personas cercanas a las que pudiera llamar. Le pidió a Mark que le trajera el número de su prima. Después del accidente, hablaron solo una vez. Ella ofreció su ayuda, pero Julia dijo que todo estaba bien. Ella no la llamó más. Ahora Julia podría llamar a su marido en cualquier momento. Se volvió un poco más fácil para ella. Se colgó el teléfono del cuello con un cordón especial y ahora llamaba muy a menudo a Mark al trabajo. Primero, Mark levantaba el teléfono todo el tiempo. Pero luego empezó a enojarse porque ella lo llamaba con demasiada frecuencia. ¿No entiendes que me distraes? ¿Es por eso que te compré un teléfono? ¿Para qué me distraigas todo el tiempo? Julia, por amor de Dios, deja de sacarme de aquí. De lo contrario, estaré harto de volver a casa pronto. Aunque a veces no quiero volver. Cuando Julia escuchó estas palabras, se asustó. ¿Su marido realmente la despreciaba? Nunca le había dicho cosas así en su vida. Su ceguera lo aleja. Ella ya ha notado que por las noches él se aleja de ella y se da vuelta, y ya no se hablan. Generalmente empezaron a hablar poco, porque Mark no está en casa todo el tiempo. Y cuando viene, dice que está muy cansado. Y Julia dejó de molestarlo con llamadas constantes. Ella llamaba solo cuando lo necesitaba o cuando él llegaba muy tarde al trabajo. Cuando ella le hizo preguntas sobre su tardío regreso a casa, Mark se enojó mucho y con irritación respondió, ¿cómo quisiste? Tengo que trabajar para dos, tu pensión por invalidez es una gota en el océano. Llego tarde porque me pagan por el trabajo disponible y no necesito hacer mis preguntas. Como si no entendieras lo difícil que me resulta volver a casa. Después de eso, Julia no hizo más preguntas. Y después de una semana, Mark no volvió durante tanto tiempo que ella se preocupó. Ella lo llamó. No respondió durante mucho tiempo. Cuando respondió, escuchó nuevamente una fuerte irritación en su voz. Sí, ¿por qué llamas? Quería preguntarte cuándo volverás a casa. Ya son las 9 de la noche. Nunca has llegado tan tarde. No pasó nada, ¿todo está bien? Preguntó descuidadamente. No pasó nada excepto que me estás distrayendo mucho. Si pasara algo, te llamaría. Estoy bien, estaré en casa unas 10 horas. Mark dijo estrictamente. Julia casi se calmó al escuchar su voz. Pero cuando Mark terminó de hablar, no apagó inmediatamente el móvil. Y Julia escuchó claramente una risa femenina tranquila.
Y luego las palabras. Nuevamente llamado. Olvídate de ella. Ven a mí. Y el móvil se apagó. Julia apretó el botón de su teléfono. ¿Qué? ¿Hay una mujer a su lado? ¿Qué significa? ¿No está en el trabajo? Y luego Julia admitió que sabía perfectamente dónde estaba Mark. No está en el trabajo en absoluto. Lo más probable es que la haya estado engañando durante mucho tiempo. Y tenía otra mujer. Y entonces sonó el teléfono. Y pasa todas las tardes con ella. Ahora está con su marido y lo consuela. Esta mujer podría sustituirla, Julia, y ahora su marido ni siquiera quiere volver con su esposa ciega. Probablemente Julia empezó a tener un aspecto terrible y a su marido le disgustó acercarse a ella, y encontró a una chica joven y hermosa que lo hizo y se compadeció de él. Julia apenas esperó hasta que Mark regresara a casa. Y ella inmediatamente le expresó sus quejas desde la puerta. Esperaba cualquier cosa menos una indiferencia tan fría. No entiendo qué tipo de quejas tienes para mí. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué pasa conmigo? Usted debe estar bromeando. Probablemente me estés engañando. Y tengo que sufrir pensando en ello. ¿Qué clase de mujer era esa? ¿Tu compañero? Habla, dijo Julia en voz alta. Oh, eso es lo que quieres decir. ¿Estás segura de que quieres saberlo todo? Bueno, está bien. No quiero ocultarte nada. No tengo nada de que avergonzarme. Sí, tengo un amante. Paso tiempo con una mujer, y creo que lo necesito. En casa me espera una esposa ciega, que no puede alimentarme, ni puede cuidarme ni acariciarme normalmente. Creo que he estado sufriendo durante mucho tiempo. Pero es simplemente imposible. No puedo enterrarme vivo. No puedo dedicar mi vida a cuidarte. Estoy harto de todo esto. La vida no prepárame para esto. Quiero volver a casa y descansar, ver una esposa hermosa y bien arreglada, tener una cena deliciosa, y no todo esto. Llego a casa y tengo que cuidarte, alimentarte, llevarte a la ducha. Si supieras cómo te ves desde fuera. Pelo gris te mira, cejas despeinadas, pálida, sin manicura. Simplemente un horror. No tienes ganas de tocarte. Por eso tengo que ir a la mujer después del trabajo, que me cuida y me devuelve la vida. Julia sintió una oleada de rabia e indignación. ¿Qué está sucediendo? Ni siquiera puedo caminar al lado de, y ni siquiera tratar de ocultarlo, para no ofenderla. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Para lastimarla? Pero ella no lo permitirá. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Qué derecho tienes a comportarte así? Simplemente no tengo las palabras. No tienes derecho a ofenderme así, engañarme y hablar tan abiertamente de ello, como a propósito. No dejaré que te burles de mí así. Y entonces Mark se rió. Y su risa fue tan desagradable que a Julia se le puso la piel de gallina. ¿Qué puedes hacer? ¿Sácame? Bueno, inténtalo. Solo digo de inmediato que no obtendrás nada. No me iré de aquí. Este no es solo tu apartamento. Y viviré aquí y más allá. Y haré solo lo que quiero. Y no podrás detenerme. ¿Quién eres? Solo una mujer ciega que, sin mí, dependes completamente de mí. Y sin mí no puedes dar un paso más allá de este apartamento. Si algo no te conviene, vete tú mismo. No te sostengo en absoluto. Pero aquí, ¿estás lejos, querida? Aquí lo mismo. Te sentarás en casa y me esperarás en el trabajo. Y vendré cuando quiera. Y te daré de comer, te bañaré. Lávate la cabeza andrajosa, afeítate las piernas y cocina y limpia. Y estarás sonriendo en silencio y agradeciéndome. ¿Lo entiendes? Y si una vez más empiezas a pensar que algo no te conviene, te arrepentirás. Tendrás hambre durante una semana sentado en una cama seca, o te dejaré sola unas noches, para que te sientas tan solo que querrás salir de la tristeza. No. Julia susurró en voz baja. ¿Qué dijiste? Mark se entristeció cuando escuchó que ella se atrevió a matarlo. Dije que no. No quiero.
No estoy de acuerdo con que te acuestes con otra mujer. No quiero vivir así. No me gusta. ¿Y qué si soy ciego? Soy tu esposa, ¿me oyes? ¿O te olvidaste de eso? Algún ridículo accidente me privó de la visión. Pero mi cuerpo, mi cerebro y mi mente siguieron igual. Simplemente no veo nada. Y trato de aprender todo para descargarte, pero necesito tiempo y tu apoyo. ¿Y cómo puedes darme ese apoyo si constantemente no estás en casa? No, no voy a tolerar tus trampas. La voz de Julia era bastante tranquila, pero firme. Mark la miró confundido. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Ella es un lugar vacío. Oh, bueno, no te gusta. Bueno, entonces, apártate del camino. Vete, no puedo abrazarte. Y ni siquiera voy a abrazarte. ¿Por qué callas? Puedes empacar tus cosas e irte. La puerta está abierta, cariño. Julia permaneció inmóvil. Al cabo de un minuto dijo, no estaré aquí mañana. Salió con cuidado de la cocina y se dirigió al dormitorio. Se sentó en la cama y se quedó helada. Se sentía tan indefensa que era imposible describirla incluso con palabras. No hubo lágrimas porque ni siquiera quería llorar. Ella solo quería desaparecer, caer bajo el suelo, desaparecer sin dejar rastro para que nadie se acordara siquiera de ella. ¿A dónde debería ir? Dijo que no estaría aquí mañana. Pero, ¿a dónde iría si no saliera ella misma de casa? ¿Por qué dijo eso? Porque ya no podía quedarse aquí. Se sintió mal por Mark. Ella no lo necesitaba. Él se lo contó abiertamente, sin siquiera avergonzarse. Al parecer, como ella era ciega, a él no le importaba. No podía mirarlo a los ojos con una mirada crítica que lo avergonzaría. Y, en general, si ella fuera una persona avistadora, no existiría tal situación. Habría vivido tranquilamente y luego con Mark. Habrían comprado otro apartamento, habrían tenido un hijo, pero esto nunca sucedería. Entonces, ¿qué debería hacer ella? Ahora. Julia escuchó a Mark duchándose. Y luego pensó en una persona que podría ayudarla. Sintió el teléfono colgando de su cuello y con firmeza tocó el botón que llamaba a cierto suscriptor. Presionó el teléfono contra su oreja. Durante unos segundos escuchó con tensión. ¿Qué pasa si ya está dormida y no contesta? Pero entonces escuchó una voz un poco somnolienta. Sí. Estoy escuchando. Hola Oksana. Soy yo, Julia. Julia. ¿Eres realmente tú? ¿Por qué llamas tan tarde? ¿Algo pasó? Dios, ¿le pasa algo a Mark? No, todo está bien con Mark. Oksana, necesito tu ayuda. No, no me estoy muriendo. Solo necesito tu ayuda. Lo siento, no tengo a nadie más a quien llamar. Por supuesto, por supuesto. ¿De qué estás hablando? Te ayudaré tanto como pueda. Dime qué necesitas. Julia guardó silencio unos segundos, pensando en lo que quería decir. ¿Qué pasa si Oksana no está de acuerdo? ¿Qué pasa si ella se niega? Pero ella no lo sabrá hasta que se lo diga. Oksana. ¿Puedes recogerme? Tengo que dejar a Mark lo antes posible. Te lo contaré todo si vienes. No tengo a dónde ir. No sé qué hacer. No tengo a nadie más a quien recurrir. Lamento llamar tarde. Estoy confundida. No sé qué hacer. ¿Cuándo vengo? Urgente. Puedo tomar el tren mañana por la mañana. Estaré alrededor de las 12 de la tarde. ¿Está bien? Bien, excelente. Yo iré, no te preocupes. Ahora estoy de vacaciones, no me causas ningún problema. No te preocupes. Bien, te veo mañana. Yvette y guardó el teléfono, suspiró aliviada y se llevó la mano al corazón, intentando quitarle el loco golpe. Todo estará bien. Mañana Oksana se la llevará. Mark estará en el trabajo, podrán reunirse tranquilamente e irse. Y ella ya no quería volver aquí. Todo lo que necesita hacer es llevar todos sus documentos, tarjeta bancaria.
A su nombre tiene una cuenta bancaria donde está el dinero de la venta del departamento de sus padres. Ella tiene dinero, así que todo estará bien. En 10 minutos, Mark miró hacia el dormitorio. Él estaba muy emocionado, haciéndole saber que estaba escuchando todas sus conversaciones. Estaba seguro de que ella no iría a ninguna parte. Ella no puede ir a ningún lado sin él. Es como un gatito ciego e indefenso. Dormiré en el pasillo. Esperaré unos días hasta que te calmes y elimines de tu cabeza todos esos pensamientos estúpidos sobre dejar de fumar. Y cuando te disculpes delante de mí por tu comportamiento y admitas que tengo otra mujer, seré amable y amigable contigo nuevamente. Y todo estará bien. Me fui a dormir. Mark tomó su almohada, tomó la manta y se fue. Julia escuchó en silencio su discurso y no respondió nada. Simplemente apretó sus dedos con tanta fuerza que le dolió. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Incluso si permanece ciega para siempre, nunca permitirá que nadie la trate así. Sí, es ciega, pero no es una cosa. Es una persona, es una mujer, y sigue sintiendo y amando, pero es capaz de odiar, si es necesario. A medianoche, Julia estaba guardando su ropa en el armario, tratando de descubrir qué estaba haciendo. A las 3 de la madrugada ya había empacado sus cosas. Cuando Oksana llegaba, la ayudaba a conseguir su maleta. Se llevarían los documentos y Julia abandonaría el apartamento donde antes había sido tan feliz y ahora quería huir. Al día siguiente, Oksana llegó alrededor de las 13 horas. Abrazó a su hermana. Pero no le preguntó qué había pasado. Oksana la ayudó a meter sus cosas en una maleta. Encontró todos los documentos que Julia le había enumerado. Después de poner todo en una carpeta aparte, Oksana lo metió en su maleta. Pensando, Julia le preguntó, ¿qué opinas? ¿Puedo llevarme todas mis decoraciones o se las dejo a él? Oksana estaba confundida y respondió con firmeza, todavía no sé qué te pasó. Pero creo que puedes llevar todo lo que creas necesario. Y nadie te juzgará por ello. Julia suspiró y le preguntó a su hermana, entonces toma la caja con las joyas del armario. Difícilmente cabe en la maleta, así que viértelos en alguna parte. Cuando estuvieron todos reunidos, Oksana ayudó a Julia a ponerse las zapatillas y luego le dio unas gafas de sol. Las chicas se quedaron en el pasillo por un rato, y luego Julia dijo en voz baja pero firme, salgamos de aquí lo antes posible. No puedo quedarme más aquí. Y se fueron. Oksana llamó un taxi y se dirigieron a la estación de tren. Oksana compró 2 billetes para su ciudad. El tren salió en 2 horas. Todo este tiempo las chicas estuvieron sentadas en un banco de la plataforma. Y Julia contó su historia. Durante este tiempo, Oksana se secó las lágrimas varias veces. Sentía mucha pena por su hermana, que tuvo que quitarle tanto. Y ella quería ayudarla con todo su corazón. Y ella no se arrepintió de haber venido. Esta chica necesita a alguien que pueda sacarla de toda esta mierda y que le enseñe cómo sobrevivir en este mundo donde los discapacitados no siempre pueden contar con ayuda y apoyo. Y esta persona se convertiría en Oksana. No iba a ayudar a Julia toda su vida y ser su fiel asistente. Iba a enseñarle a Julia cómo lidiar con todas las cosas ordinarias que no causan muchos problemas a una persona. Así empezaron a vivir juntos. Oksana tenía un apartamento de 2 habitaciones. Ella ya estaba casada con un hombre muy rico y se casó demasiado pronto y por amor. Pero el amor terminó muy rápidamente. El matrimonio duró solo 3 años y luego se divorciaron. Su marido le compró un apartamento de 2 habitaciones. Ella aceptó que no reclamaría nada más. Gracias a Dios no tuvieron hijos. Las vacaciones de Oksana apenas habían comenzado. Tenía por delante 3 semanas de descanso. Y al día siguiente, después de su llegada, Oksana asumió el cargo. Julia estaba en estado de shock. Iba a sufrir un poco, llorando por su destino y su fallida vida familiar. Pero Oksana no la dejó. Si crees que estarás tumbado en la cama desde la mañana hasta la noche, estás equivocado. Sí, lamento que seas ciego, pero debes entender que o te volverás fuerte y continuarás tu vida de acuerdo con nuevas reglas, o simplemente te convertirás en un viejo perezoso que maldecirá a todos.
Lo siento por ti, pero no tengo intención de sentir lástima por ti nunca más. Tengo 3 semanas para enseñarte a ser más o menos independiente. Le exijo que se tome las riendas y trabaje duro, y que no se acueste en la cama con mocos. Oksana pronunció su discurso. Julia se dio cuenta de que tenía que vivir según las reglas impuestas por su hermana. Ella la hizo sentir mejor. Así que era mejor no enojarla y no decepcionarla. Y ambos iban a ponerse manos a la obra. La primera noche que Oksana pasó con Julia, tuvo un sueño extraño, similar al que había soñado antes de la muerte. Accidente. Estaba encerrada en una habitación oscura otra vez. Deambuló en la oscuridad, chocando contra las paredes. Encontró esta puerta nuevamente, tiró de la manija y la puerta se cerró nuevamente. Pero entonces escuchó un crujido en el piso de abajo. Se sentó en la mesita de noche y comenzó a jugar con las manos en el suelo. Y encontró una pequeña llave. ¿Podría ser de esta puerta? Subió de nuevo, encontró la puerta y el pozo incendiado. Y la puerta se abrió. Vio una luz tan brillante que tuvo que taparse los ojos con la mano. Lo último que vio antes de despertar fue a un hombre de cabello oscuro y ojos oscuros, que estaba estirando sus brazos. A la mañana siguiente las chicas empezaron a trabajar. Al principio, Oksana pasó varios días caminando por la casa desde la mañana hasta la noche, deteniéndose únicamente para desayunar, almorzar y cenar. Por la noche, Julia estaba agotada, pero al final del tercer día tenía en su cabeza una imagen completa de la ubicación de todas las habitaciones y de cada elemento en cualquier parte del apartamento. Oksana le enseñó a determinar dónde estaba. Y Julia midió todo con sus propios pasos. Y nunca más volvió a tocar las paredes. Un día más, Oksana le enseñó a usar la ducha y el retrete, a cepillarse los dientes y a lavarse la cabeza. Le mostró dónde estaba el secador de pelo y cómo encenderlo. Pasaron 3 días más para enseñarle a Julia cómo desenvolverse en la cocina. La cocina en sí era 2 veces más pequeña que la de Mark. Julia recordó rápidamente dónde y qué había allí. Oksana le enseñó a usar el microondas, a calentar la comida, a echar agua en la tetera y a lavar los platos. Ahora Julia podía alimentarse sola e incluso limpiar ella misma. En 2 semanas, Oksana le enseñó lo que Mark no podía hacer. Su marido simplemente cumplió con sus deberes. Pero no le enseñó a arreglársela sola. Pero Oksana actuó de manera diferente. Le hizo entender a su hermana que no estaba en absoluto indefensa y que podía estar tranquilamente sola en casa y no aburrirse. Aprendió a usar la aspiradora, a lavar los pisos, a quitar el polvo. Ahora siempre estaba ocupada y no se quedaba quieta. Y se sintió tan bien por ello, como si se hubiera sentido viva durante mucho tiempo. Lo más difícil fue que Oksana se fue la última semana. Cuando le anunció su plan a su hermana, Julia se atrevió a oponerse por primera vez. No, no quiero. Está excluido. ¿Quieres que muera de miedo a la venganza? No, no, no puedo hacer eso. Ella gritó porque se sentía impotente. Pero Julia, entiendes que esto no puede continuar hasta el final de tu vida. Tendrás que hacerte a la idea de que no siempre estaré presente. Y tienes que superar tu miedo. Ya sabes cómo sucede. ¿Alguna vez has visto esto en las películas? Oksana continuó persuadiéndola con calma. Que en el cine todo parece tan fácil, y así es la vida. Es completamente diferente. No puedo, Oksana. Realmente no puedo. ¿Cómo saber si ni siquiera lo has probado? Y luego dirás, si no puedes hacerlo. No te estoy pidiendo demasiado. Solo te pido que lo intentes. ¿Y si puedes hacerlo? ¿Y si te gusta? Oksana convenció a su hermana toda la noche. Pero Julia fue categórica. Cuando Oksana estuvo a punto de darse por vencida y admitir que no podía sostener a Julia, la niña de repente aceptó. Le trataré. Pero prométeme que si dentro de una semana te digo que no quiero hacerlo más, no me obligarás a hacerlo. Está bien, lo prometo. Oksana estaba feliz, pero estaba segura de que eso no sucedería. A la mañana siguiente, Oksana y Julia salieron. Y Oksana empezó a enseñarle a su hermana a caminar sola por la calle. El patio era una cerca,
por lo que Oksana no temía que Julia fuera a algún lugar lejano y se perdiera. Caminaron con ella durante varios días, por la mañana y por la tarde. Oksana eligió un camino, y ya desde él, siguiendo los escalones, Julia contó a dónde más acudir. Ella se dejó guiar por las fronteras, determinando en qué dirección ir. Fue muy difícil, pero muy emocionante. Oksana le mostró y le dijo la ubicación de varios bancos. Al final de la semana, Julia ya podía encontrarlos por su cuenta. Y fue un triunfo. Cuando el sábado se iban a acostar y se deseaban buenas noches, Julia volvió a mirarlos. Lamento molestarlo. ¿Aún no te has acostado? No me digas. ¿Necesitas algo? ¿Te duele la cabeza? No, no, todo está bien. No duele nada. Yo solo quería decirte. Oksana, no sé cómo expresar mis sentimientos, pero has hecho tanto por mí que nunca podré agradecerte hasta el final de mi vida. Eres solo mi salvación. Qué agradecido estoy por tu ayuda. Me has revivido a la vida en estas 3 semanas. Puedo hacer mucho ahora. Parecen cosas muy sencillas, pero para mí es muy importante. Y quiero decir que quiero ir más lejos. Me gusta caminar, respirar aire puro. Me alegra mucho que me hayas sacado. Perdóname por dudar de ti. Oksana incluso lloró. La hermana dijo de manera tan conmovedora que era imposible relacionarse con calma con sus palabras. Oksana abrazó a Julia y le susurró al oído, además, te enseñaré todo y luego dejaré de nadar libremente. Julia decidió no saber qué significan estas palabras. Decidió dejarlo todo para más tarde. Pasaron 3 meses. Julia salía sola todos los días, pero no muy lejos. Un par de veces a la semana salía por las noches con su hermana. Y con ella ya podía caminar por el patio. Oksana ni siquiera le tomó la mano. Ella simplemente caminaba, solo a veces hacía sus comentarios y señalaba la dirección correcta. Pero un día ocurrió un gran problema. Julia bajó las escaleras para dar un paseo por la calle. Quedaba el último paso. Y luego su pierna saltó sobre una piedra, que inmediatamente saltó a un lado. Julia perdió el equilibrio y cayó al suelo. En cuanto su cabeza golpeó con fuerza el asfalto, le pareció ver frente a sus ojos un destello azul. Era como, cielo. Entonces todo desapareció y Julia perdió el conocimiento. Ella se despertó en el hospital. Lo entendió de inmediato porque ya había escuchado el familiar olor de los sedantes. Alguien estaba sosteniendo su mano. Julia quería voltearse emocionalmente hacia un lado, pero no podía girar el cuello. Dios mío, se cayó y la paralizó. ¡Qué horror! No solo está ciega, sino que ahora ni siquiera puede moverse. No, no, esto no. Es solo una especie de pesadilla. ¿Qué es para ella? ¿Qué le pasa? Ella respira de manera extraña. Julia escuchó la voz de Oksana. Creo que está en pánico. Está bien. Le inyectaremos un sedante ahora. Era una extraña voz masculina. No, no, no necesito sedantes. Te lo ruego, no me inyectes. Primero, dime qué tan grave es. Nunca podré volver a caminar, ¿verdad? ¿Es eso así? Simplemente no me mientas. ¿Qué se te ocurrió, Julia? Doctor, ¿se encuentra bien? Oksana estaba preocupada. Ah, sí, todo está bien. Ella simplemente piensa que está paralizada. Sí, Julia. Tengo razón, te lo digo. No te preocupes, todo está bien. La voz del doctor era tan inusual, como si estuviera envuelta en una niebla de cálidas gotas de rocío. Parecían dejar huellas en su piel, obligándola a tener la piel de gallina. ¿Cómo te llamas? Le preguntó con calma a Julia. Mi nombre es Igor Vasilievich. Si quieres, puedes llamarme Igor, no me ofenderé. Y no estás paralizado. Simplemente te golpeaste fuerte y te tiraste el cuello. Y decidimos grabar la zona de tu cuello por si acaso. Llevas una almohadilla especial que no te permite mover la cabeza. Puedes moverlo con las manos o los pies si no me crees. Sí, de hecho, podría mover todos los miembros. Gracias a Dios.
A ella le faltaba eso. Gracias a Dios. Pensé que eso era todo. Y cuando vi ese destello azul en sus ojos, cuando cayó, pensé que no me levantaría. Te diré de que tenía miedo. Y entonces Igor Vasilievich le preguntó a Oksana en tono preocupado. Dijiste que estaba completamente ciega. ¿No es así? En lugar de Oksana, respondió Julia, tenía un gran problema que ya no podía ver. Igor Vasilievich la tomó de la mano. Julia sintió cómo se le ponía la piel de gallina ante su toque. Julia, ¿qué te dijeron los médicos? Fuiste a ver a los médicos, ¿verdad? Cuéntame la opinión de todos los que te examinaron, al menos de los que recuerdas. ¿Por qué debería recordarlos si solo había un profesor y médicos de hospital? Y todos dijeron una cosa. Nunca podré volver a ver. No he visto a nadie más. Igor Vasilievich dijo emocionado, Julia, me gustaría realizar algunas pruebas. Y aquí no se trata solo de la visión. Me preocupa más tu cuello, tu columna. Y también quiero decir algo. Si tu ceguera fuera definitiva, no habrías visto este destello azul que me describiste. La pérdida de visión puede no deberse a una lesión en la cabeza, sino completamente a otro motivo. Y quiero asegurarme de todo yo mismo, si me lo permites. Julia permitió. Durante el mes, Igor Vasilievich realizó muchas pruebas no solo de su visión, sino también de su sistema óseo y muscular. Ya le habían dado el alta, pero Oksana la llevó para que la examinaran y la consultaran. La examinaron varios neurólogos, un psiquiatra, un terapeuta manual y 3 masajistas. El último fue examinado por otro neurocirujano. Y entonces Igor Vasilievich emitió su veredicto. Julia, puedo decirte con casi un 100% de probabilidad que es posible recuperar tu visión. Le realizamos un examen que reveló que tenía un daño en los nervios y que le provocó tales consecuencias. Si acepta una operación, lo más probable es que lo vea. Lloró Julia. Igor Vasilievich la tomó de la mano. Y otra vez sintió un hormigueo en la piel. ¿Por qué su toque la afecta tanto? Julia rápidamente se calmó, porque la voz del médico la rodeaba por todos lados, obligándola a sentirse segura. Igor habló durante mucho tiempo. Él la convenció de que debería intentarlo, porque no había nada que perder. La examinaron durante un mes, analizaron su caso. Igor Vasilievich habló mucho con Julia y recopiló cuidadosamente las anamnes. No se dio cuenta de cómo empezó a tratarla, ni de cómo, al paciente. Esta chica hermosa, vivaz, brillante y emotiva le provocó un sentimiento que había enterrado durante mucho tiempo. Pensó que ya no era capaz de amar. Pero Julia lo hacía sentir como un hombre. Y realmente quería ayudar a la niña a recuperar la visión y la vida normal. Al final, Julia aceptó la operación. ¿Y qué iba a perder? O permanecía ciega o recuperaría la visión. No quería pensar en otras opciones. Decidieron que la operación sería en 3 días. Se sentaron en su oficina cuando discutieron los últimos preparativos. En un día, se suponía que Julia iría al hospital. Cuando Igor se levantó para acompañarla hasta la puerta, Julia. ¿Puedo hacer algo? Siempre me ha interesado ver esto en las películas. Y quiero saber qué sienten los ciegos cuando hacen esto. ¿Puedo? Igor Vasilievich no sabía a qué se refería, pero estuvo de acuerdo sin hacer preguntas. Y entonces Julia estiró la mano y le tocó la cara. Le tocó la frente, las cejas, los ojos, las mejillas, los labios y la barbilla. Luego hizo un gesto con la mano y sonrió. Por lo general, después de esto, la gente dice, eres hermosa o ahora sé cómo te ves. Pero, por desgracia, no entendí nada. Solo sé que tienes la piel muy suave y no tienes barba. Gracias. Lo lamento. Igor Vasilievich sonrió y dijo en voz baja, estoy seguro de que todavía puedes verme. Espero que no digas que doy miedo y que no te agrado en absoluto. No, no diré eso. Si puedo volver a ver, te daré las gracias por devolverme la vida. Estarás presente en la cirugía, ¿verdad? Por supuesto. Voy a estar allí. 3 días después, llevaron a Julia al quirófano. Estaba muy nerviosa, intentaba calmarse, pero era difícil.
Intentó no llorar. Antes de la operación, Igor Vasilievich la tomó de la mano y, inclinándose, le dijo, quería decir esto después de la operación, pero no puedo contenerme. No apoyo las relaciones cercanas con los pacientes, pero pronto dejarás de estar con ella. Cuando todo haya quedado atrás, sales a cenar conmigo. Julia se rió. Nerviosamente. No puedo prometerlo. Primero necesito mirarte. ¿Qué pasa si tienes miedo? Igor Vasilievich se rió y le soltó la mano. Y Julia, ya en el quirófano, pensó que quería decir algo completamente diferente, pero se asustó. Quería decirle que estaría feliz de cenar con él, incluso si no pudiera verlo. Julia se despertó con un terrible dolor de cabeza. Ella paró. La enfermera se acercó a ella inmediatamente. ¿Qué duele? ¿Te sientes mal? Me duele mucho la cabeza. Julia susurró en voz baja. La enfermera inmediatamente le puso una inyección. En 15 minutos el dolor de cabeza desapareció. La operación fue exitosa. Y ahora vendrán los médicos a ver el resultado de su trabajo. Julia ya había dejado la droga. No podía moverse, pero no tenía fuerzas. Sintió una fuerte debilidad. Y ansiedad. ¿Qué le espera? Tiene una venda en los ojos y pronto se la quitarán. Dios mío, qué miedo. Después de 2 horas, todos estaban en la reunión. La enfermera retiró el vendaje del ojo del paciente. Solo se pueden abrir los ojos lentamente, dijo Igor Vasilievich. Julia abrió los ojos. Dios mío, podía ver de nuevo. Increíble. Se volvió incómodo incluso con la poca luz. Pero ella lo vio. Ella lo fulminó con la mirada y comenzó a mirar a su alrededor, parpadeando y jadeando constantemente. Dios mío, ya veo, ella murmuró. Un médico la miró unos minutos y luego dijo que todo estaría bien, que ya no había peligro. El médico dijo algo más, pero ella ya no lo escuchó. Solo un pensamiento latía en su cerebro. Ella ve. Ella ya no está ciega. Ella volvió a ser normal. Ella ya no está discapacitada. Julia cerró los ojos por miedo a llorar. Entonces sintió que alguien la había tomado de la mano. Se dio cuenta de que se trataba de Igor Vasilievich por la piel de gallina. Y ella abrió lentamente los ojos. Miró a la persona que, se podría decir, la había salvado, y el golpe en su corazón fue sanado. Ella lo conocía. Ella lo vio en sus sueños. Era el mismo hombre que extendía las manos en sus sueños cuando abrió la puerta del cuarto oscuro. Era él, su salvador. Hola. Igor Vasilievich le sonrió. Julia le apretó la mano. Hola. Julia también sonrió. Bueno, ¿cómo te sientes? Julia sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Maravilloso. Es mejor no serlo. Como si naciera de nuevo. ¿Pero qué? ¿Cuándo vamos a cenar? Igor Vasilievich fingió estar cansado. Hablaremos de ello más tarde. Tendremos mucho tiempo. Eres mi paciente, así que... No discutiremos eso ahora. Julia le acarició la mano. Esperaba que realmente tuvieran mucho tiempo porque quería contarle muchas cosas. ¿Estás seguro de que quieres esto? Julia miró a Igor y le acarició la mejilla. Sí, estoy seguro. Es hora de dejar el pasado en el pasado. Y lo he estado arrastrando durante tanto tiempo. Quiero estar contigo. Quiero casarme contigo. Pero es imposible hasta que me divorcie. Pero necesito hablar con él. Necesito verlo. Tengo que agradecerle por alejarme de mí mismo. Porque si esto no hubiera pasado, nunca te habría conocido. Y todavía estaría ciega, dijo. Han pasado 3 años desde la operación. Julia e Igor viven juntos desde hace mucho tiempo. Ellos se enamoraron. Y la joven estaba feliz. En cuanto a su salud, todo estaba bien. La visión volvió a su máxima capacidad. Lo único que hacía feliz su vida era que todavía estaba oficialmente casada con Mark. Había llegado el momento de tirar por fin las cosas innecesarias a la basura. Nunca llamó ni envió mensajes de texto durante los 3 años.
No le interesaba dónde estaba ella, cómo estaba, si estaba viva. Julia quería visitarlo para solucionar todos los problemas que la rodeaban. Llegó a su ciudad, donde no había estado desde hacía más de 3 años. Estaba tan feliz de saber que no sintió ningún temblor ni arrepentimiento. Ella tomó la decisión correcta al dejar este lugar, porque encontró la verdadera felicidad y el amor. Cuando Julia llegó al edificio alto donde vivía con Mark, sintió cierta ansiedad. ¿Qué le espera? ¿Cómo reaccionará ante su recuperación? ¿Estará feliz o triste? Aunque a ella no le importaba. Julia pagó al taxista y salió del coche. Después de unos minutos, se acercó lentamente a la entrada. Cuando ya estaba subiendo las escaleras hacia la puerta de entrada, se le puso la piel de gallina. Se quedó paralizada, luego lentamente se giró y miró los autos estacionados frente a la entrada. Su mirada se detuvo en el Jaguar amarillo. Cuando vio este auto, sintió una pulsación en su cabeza. Ella ya había visto este auto una vez, ¿pero dónde? Una sensación extraña, como si le faltara algo importante. Como si le faltara algún detalle. Detener. Esto es. No puede ser. Este es el mismo auto que la atropelló en la calle desierta. Es él. Increíble. Julia estaba 100% segura. Porque vio una pegatina en el cristal de una mujer al volante. Recordó que vio lo mismo en ese auto. Dios mío, ¿es realmente ella? Julia palideció. Sintió que tenía las palmas mojadas por el sudor. Vino a deshacerse del pasado y resultó que el pasado la perseguía. Julia asintió y de repente se volvió y subió las escaleras. Necesitas deshacerte de todos los pensamientos. Ni siquiera quería pensar que esta mujer estaba cerca. Tienes que darte prisa e ir con Mark y resolver todo, y luego dejarlo aquí con Igor. Cuando Mark le abrió la puerta, quedó atónito. No esperaba ver a su esposa en la puerta. Julia lo miró y luego dijo, «Hola, mi querido esposo». ¿Sorprendido? Julia. ¿Recuperaste tu visión? ¿Cómo es eso posible? Marcos se sorprendió. Mi Julia sonrió. Todo es posible, pero no lo creías. Y yo, para ser honesto, también. Justo cuando conocí personas que me hicieron creer, me ayudaron. Y listo, estoy sano de nuevo. Entonces, ¿me dejarás entrar a nuestro apartamento o tengo que venir con un abogado? ¿Con un abogado? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué un abogado? Julia lo hizo a un lado y entró en el apartamento. E inmediatamente vio señales de la presencia de otra mujer. Zapatos de mujer, cosméticos en el pasillo, bolsos, perfumes. Pero aquí ya se ha instalado un nuevo propietario. Bueno, Mark no perdió el tiempo. Me pregunto si esta es la misma mujer con la que la engañó o es diferente. Veo que estás bien. Bueno, lamento tener que destruir tu idea. Vine a decirte que me iba a divorciar. Mark palideció y miró hacia el dormitorio. Tenía miedo y ansiedad en sus ojos. Se dio cuenta de que su amante también estaba aquí ahora. Bueno, ella estaba a punto de conocerla. Querida, ¿quién está ahí? ¿Entrega de comida? Escuchó esta voz desde el dormitorio. Julia estaba aturdida. ¿Qué voz tan molesta tenía su amante? Como estantes chirriantes. Levantó una ceja y le susurró a Mark, ¿quizás puedas presentarnos? ¿Sabe ella de mi existencia? ¿O dijiste que morí? ¿O le estás mintiendo diciéndole que hace mucho que estamos divorciados? Y entonces entró en el pasillo una mujer con un pinjuir. Era pequeño y esponjoso, especialmente con el pelo rojo. Es extraño, a Mark siempre le gustaron las chicas altas, muy altas. Esta mujer no se corresponde con su idea de belleza. Julia empezó a mirar a la mujer. Le parecía que ya la había visto antes, pero no recordaba dónde se habían topado. Ella estaba refunfuñando, mirándola a la cara, y la mujer cruzó las manos sobre el pecho y, llamándola, miró. Luego existe la falta de comida, ella la trajo. No eres ama de llaves, ¿sabes? Soy la esposa de Mark. ¿Eres su amante? La mujer miró a Mark. Cariño,
Dijiste que era ciega. ¿Me mentiste? Karina, no te mentí. Ella estaba realmente ciega. No entiendo. No sé cómo pasó. Karina, no tengo nada que ver con eso. Julia los miró a ambos y sonrió. Parece estar acostumbrándose a su pequeña Karina. Se valen el uno al otro. No sé por qué viniste, pero no perteneces aquí. No eres la esposa de Mark, ¿verdad? Tú mismo lo dejaste. Ahora soy la amante aquí. La mujer la miró enojada. Julia no estaba confundida. No, sigo siendo la amante aquí, aunque soy la mitad. Pero vine a arreglarlo. Mark, me voy a divorciar. Y dividiremos este apartamento por la mitad. Creo que no tengo nada más que hacer aquí. Dije todo. Julia se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Y luego su mirada se posó en la mesa al lado de la entrada. Vio un llavero de la alarma del coche. Era de color amarillo brillante y tenía el logo de Jaguar. Julia sintió que se le ponía la piel de gallina. De repente se dio cuenta de algo. Se volvió hacia la mujer y le preguntó, ¿es este tu coche el que está delante de la entrada? Jaguar amarillo. Karina sonrió y respondió. Pero digamos, ¿qué diferencia hay? ¿Quieres el mismo auto? No lo encontrarás. Ya no existe ese color. Está pintado según mi pedido individual. Y entonces Julia se dio cuenta de dónde conocía a esta mujer. Fue ella quien la golpeó entonces. Fue ella quien se escondió de la escena. Fue por su culpa que Julia perdió la vista. Todo esto es ella. Así que fuiste tú quien me golpeó. Tú, bastardo, me arrojaste a la carretera sin darte cuenta. Gracias a ti tuve que sufrir mucho y tú viviste tranquilamente de ti mismo, evitando el castigo de prisión. Karina palideció y se tapó la boca con la mano. Marcos no entendió nada. Volvió la mirada de una mujer hacia otra. Karina, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa todo esto? ¿Le diste una paliza? No entiendo lo que quieres decir. Nunca golpeé a nadie. Todo esto no es cierto, dijo Karina Julia. No, eres tú. Te vi entonces. Y tu pelo y la pegatina en el cristal. Lo recuerdo todo. Y ahora me acordé de ti. Nunca olvidaré tu cabello rojo. Responderás de todo ante el tribunal. Haré todo lo posible para hacerte pagar por todo mi sufrimiento. Karina suspiró. De repente el valor la abandonó y empezó a verse muy extraña. Es una cosita tan pequeña y asustada que asustó los ojos por miedo. Su cara humeaba como su cabello. Y ella no sabía qué decir. Pagarás por todo lo que hiciste. Ambos. Julia se divorció de Mark. Ella no demandó a Karina. Mark le suplicó de rodillas que no hiciera esto. En cambio, prometió renunciar a su mitad legal del apartamento. Julia se dio cuenta de que por el bien de su amante, él estaba dispuesto a todo. Ni siquiera le importaba que Karina fuera la culpable de las consecuencias de su familia. Solo pensó que su amante no sería demandada. Bueno, consejo y cariño. Julia no quería construir ese nido óseo con el pasado. Ahora ella estaba bien. Y ella estaba feliz. Ella solo quería olvidarlo todo. El apartamento después del divorcio estaba completamente bajo su control. No sabía el destino futuro de su exmarido y de la mujer culpable de la pérdida de la vista. Quería olvidarse de ellos para siempre. Ahora no importa lo que pasó antes. Julia vendió rápidamente el apartamento porque puso un precio bajo. Cuando se cerró el trato, todo se resolvió, ella recibió dinero e inmediatamente compró un boleto para regresar con Igor. Cuando estaba en el tren, sonrió. El dinero sobrante de la venta del apartamento de sus padres iba a darle a Oksana. Su prima hizo lo imposible. Ayudó a Julia a empezar una nueva vida. Y ella cambió su destino. Julia quería agradecerle. Sabía que Oksana rechazaría el dinero y no lo aceptaría. Pero a Julia se le ocurriría algo. Y el dinero de la venta del apartamento con Mark lo dejaría en su cuenta bancaria. Déjalos mentir por ahora.
Se casarán con Igor y luego ella dará a luz a un niño que ya llevaba en su corazón. Julia se acarició el vientre y sonrió aún más. Todos sus sueños se hacen realidad, uno tras otro. Y esto es solo el principio.